Esta noche nos acompaña el pastor Emigdio Rosales. Él nació y creció en Cuba. Vino a los 27 años como refugiado. Ahora tiene un ministerio, es pastor. Y esta noche quiere contarnos su historia. Pastor Emigdio, es un placer tenerlo acá con nosotros. Por favor. Hola Tomás y a todos los amigos y amigas que nos ven. Nada, agradecido yo con esta invitación y nada, agradecidos con todos ustedes por el interés en el pueblo cubano. Está sucediendo allí. Gracias por tomar en cuenta nuestra opinión y nuestra situación. Excelente. Pastor Emigdio, ayúdanos a comprender la verdad de lo que está pasando con la gente en Cuba. ¿Por qué la gente en Cuba está haciendo protestas? Déjame explicarte. La razón fundamental por la que la gente está protestando en Cuba no es por hambre, que la hay, no es por falta de medicamentos, que hay falta de medicamentos, aunque el gobierno cubano se ha encargado de decir que es una potencia médica durante muchas décadas. La realidad es que en Cuba, en este mismo momento, es imposible encontrar aspirina, que es el medicamento más común en el mundo, ahora en este mismo momento. No es por un mal manejo de parte del gobierno, aunque también lo hay, no es la razón. No están ni siquiera protestando contra la corrupción en el gobierno, que también es una realidad, porque nadie sabe, no hay un gobierno que dé cuentas, no hay ninguna rendición de cuentas transparente. Pero no son ninguna de esas cosas, porque eso lo ha habido en otros tiempos también. Es la razón fundamental por la que el pueblo cubano está enfrentándose al gobierno, protestando de manera pacífica, debo añadir, de manera pacífica en su mayor parte, es por libertad. Los carteles están ahí, el pueblo lo está diciendo, lo está gritando, lo está promocionando en las redes sociales. La razón es que quieren libertad. El cubano se ha dado cuenta, el cubano que vive en la isla, ya el que vive afuera también, fuera de Cuba, pero el que vive en la isla se ha dado cuenta que la mayoría de estos problemas que encuentra en el día a día son un problema que no se cambia, no se va a quitar, no se va a acabar cambiando a Fidel Castro, porque ya Fidel Castro desapareció. No se va a cambiar quitando a Raúl Castro de la foto. No se va a acabar quitando a Miguel Díaz-Canel, que es el presidente actual de Cuba. Es un problema sistémico. El sistema comunista de gobierno, el sistema socialista, no funciona. ¿Por qué? Porque tiene al pueblo cubano sin libertad individual, sin libertad de expresión, sin libertad de asociación, por más de 60 años, y el pueblo cubano sencillamente se ha cansado. 60 años sin libertad, 60 años con represión. Pastor Emigdio, ayúdanos a comprender por qué es que la gente en Cuba recientemente está haciendo estas protestas. ¿Por qué no surgieron estas protestas hace 5 años, hace 10 años, hace 30 años? Sí, es una pregunta legítima, es una pregunta bastante común que la gente me hace constantemente y que es triste. La realidad del pueblo cubano es triste, por supuesto. Son más de 62 años, para ser exacto, desde el 1 de enero de 1959, viviendo bajo una dictadura comunista sin nunca haber habido una elección. La gente tiene que entender esto. Fue un golpe militar en el año 59 y nunca más lo ha habido. La razón por la que apenas estamos viendo este tipo de protestas masivas, hay varias razones. Dame un momento para comentártelas, Tomás. Número 1, control de la información. El gobierno cubano siempre ha tenido un férreo control de la información, un duro control de la información. Yo crecí viendo 2 canales de televisión, Cubavisión y Tele Rebelde. Cuando Fidel Castro daba un discurso, no solamente estaba en los 2 canales de televisión todo el tiempo que estuviera hablando, sino en todas las emisoras de radio. Cuando él estaba hablando, no había más nada en toda la isla. Ese es el nivel de control que tienen sobre el pueblo cubano. ¿Qué es lo que pasa? Que desde hace menos de 10 años el Internet ha ido llegando a Cuba. Aunque hay control, aunque no es el Internet que tenemos aquí en los Estados Unidos, es Internet.
Por ejemplo, para que tenga una idea de lo reciente que es este conocimiento del pueblo cubano a la información. Yo vine en el 2013 para los Estados Unidos, hace apenas 8 años. Y cuando yo vine, todavía era muy difícil que el Internet estuviera. Yo era un pastor laico en Cuba y yo no sabía lo que era Facebook. Apenas lo había visto un par de veces y tenía una idea de lo que era, pero no sabía. No tenía un correo electrónico. No lo tenía. Se estaba empezando a fomentar cuando en el 2012, 2013, lo que se llamaba en Cuba un intranet, que era una red nacional completamente controlada. Entonces, ese control de la información le ha permitido al gobierno mostrarle al pueblo una narrativa, decirle lo que ellos han querido, prácticamente controlar la manera en la que el pueblo piensa. Segundo, el pueblo cubano es un pueblo indefenso. Esa es la realidad. El pueblo cubano es un pueblo indefenso porque el pueblo cubano no tiene armas desde el año 59-60. Una de las primeras cosas que hizo Fidel Castro fue obligar a la gente a que entregara sus armas. Él derrocó al gobierno anterior con las armas y él sabía el poder que había en un pueblo armado. Él les dijo al pueblo, bueno, ya hemos logrado la libertad del tirano anterior. Claro, no se identificaba él mismo como un tirano, pero lo era, ¿verdad? Ya logramos la libertad del tirano anterior, ya la revolución triunfó. Ahora, dennos las armas porque ya no es necesario, son peligrosas, no sé qué más. El pueblo cubano no tiene armas. Es un pueblo indefenso. La policía viene contra ellos con pistolas, con rifles, con armamento de todo tipo. El pueblo cubano, ¿qué es lo que tiene? Palos y piedras como en la Edad Media. Es muy difícil así que un pueblo decida crecer. Lo tercero que te quiero decir, Tomás, para responder tu pregunta, es la emigración en masa. Cada vez que el pueblo cubano ha mostrado síntomas de rebeldía, el gobierno cubano ha flexibilizado su política de inmigración y ha de alguna manera animado al pueblo y permitido que el pueblo emigre. En el año 80 estuvo el famoso Mariel, en el que decenas de miles de cubanos, más de 100,000, no recuerdo la cifra exacta, pero decenas y decenas de miles de cubanos vinieron en un corto tiempo en todo tipo de embarcaciones para los Estados Unidos, permitido por la administración de ese entonces, del año 80. Eso permitió que mucha gente que el gobierno cubano no quería en Cuba, por razones políticas y otro tipo de razones, dejaran la isla, facilitando así su tarea de control y de represión. Y también en el año 94 fue la famosa crisis de los balseros, donde los cubanos empezaron a lanzarse en todo tipo de embarcaciones rústicas para llegar a las costas norteamericanas. De esa manera el gobierno cubano ha evitado la rebeldía. ¿Qué pasa? Con el coronavirus, los aeropuertos han estado cerrados. La inmigración no ha sido posible de ninguna manera, ni legal ni ilegalmente. Toda la gente sencillamente, consciente o inconscientemente, ha dicho, o arreglamos esto aquí o nos vamos a morir con este gobierno tiránico. Y es lo que ha pasado. Bueno, sabemos que en los últimos 60 años ha habido abuso, ha habido represión, ¿no? Ahora, creer que eso no cesó con estas protestas es un poco ingenuo, ¿verdad? ¿Qué les ha pasado a los protestantes? ¿Y cómo sabemos qué les pasó? Bueno, una de las primeras cosas que hizo el gobierno, por supuesto, es el punto número 1 que te decía anteriormente, controlar la información. Todo el Internet se cayó en Cuba. Dejó de haber Internet. No había Internet. La gente lo que hizo fue que empezó a grabar con sus teléfonos. Por cierto, grabar una manifestación o grabar a un policía golpeando a un manifestante es un delito en Cuba. Conozco gente en Cuba que por grabar la manifestación estuvo preso, desaparecido por más de una semana. Salieron recientemente amenazados y con una multa de 3,000 pesos cubanos, que es más que un mes entero de salario en Cuba.
por haber grabado una manifestación. Por supuesto, con muchas amenazas y un expediente abierto por ir contra el gobierno. También sabemos por videos que hemos visto y por testimonios y por reportes de los pocos periodistas independientes que hay en Cuba, porque el periodismo es altamente controlado en Cuba. Solo el gobierno puede ejercer el periodismo, solo personas aprobadas por el gobierno cubano pueden ejercer el periodismo. Periodismo independiente no es permitido. Los periodistas independientes la pasan muy mal en Cuba. Son muy maltratados, muy amenazados, viven muy mal. Pero hemos visto videos de personas siendo atacadas por policías con las estonfas, con armas, personas a las que se le ha disparado a sangre fría simplemente por manifestarse pacíficamente. Es verdad que hay algunas manifestaciones que se ven videos donde la manifestación se vuelve violenta, pero siempre quien inicia la violencia es el gobierno. Solamente una parte del pueblo reacciona ante la agresividad de los policías vestidos de policía, pero también los policías vestidos de civil, porque en Cuba la mayor parte de la fuerza policial y de los agentes del gobierno trabajan de manera encubierta con ropa de civil. Sí, las manifestaciones han provocado detenciones, desapariciones, maltrato, golpeos, asesinatos, todo tipo de cosas, todo tipo de abusos, todo tipo de represión. Está documentado en videos. Pastor Emigdio, ahora pasemos nuestra atención un poco de Cuba acá a los Estados Unidos. ¿Por qué hay un doble estándar de parte de la administración actual, de parte de la administración de Biden, en relación a los inmigrantes de México y los inmigrantes de Cuba? ¿Por qué por qué vimos hace un año o 2 años la reacción de Alexandra Ocasio-Cortez y el resto de los miembros de su equipo, el squad? ¿Por qué estuvieron ellas haciendo una bulla al respecto de eso? ¿Y por qué ahora están completamente calladas? Ayúdenos a entender eso. Bueno, es lamentable, es indignante lo que pasa, el silencio que tuvimos que soportar el 11 de julio. El pueblo cubano salió a las calles a clamar por libertad, como nunca antes. Nadie pidió dinero, vacunas, barcos para irse de Cuba, nadie pidió derecho a inmigración. La gente lo que estaba pidiendo era libertad en su país. Sin embargo, la administración no se pronunció. Algunos políticos de origen cubano en la Florida, sobre todo en la Florida, le pidieron a la administración que se pronunciara. No se pronunciaron. Cuando se pronunciaron, no se pronunciaron de la manera más contundente como los cubanos hubiéramos querido que se manifestaran, y eso ha sido decepcionante. Yo estoy profundamente convencido de que la raíz del asunto no es difícil de encontrar. La razón principal se puede decir que es porque la inmensa mayoría de los cubanos vota en contra de políticas socialistas. No importa de dónde vengan, los cubanos votan en contra de políticas socialistas, porque nosotros hemos visto el socialismo. No solamente lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, lo hemos probado. Sabemos que el socialismo sabe a estómago vacío, que el socialismo sabe a silencio, a hablar bajito del gobierno porque si no te meten preso, a no decir lo que tú piensas porque te trae problemas. Sabemos que el socialismo consiste en decir lo que no crees, en pretender. El socialismo no funciona. El socialismo lo que provoca es división en la familia, en el pueblo, echar a pelear una gente del pueblo contra otra gente del pueblo. Eso es lo que provoca el socialismo. Por lo tanto, no votamos. En nuestra inmensa mayoría, debería ser el 100%, pero cada cual es libre, ¿verdad? Casi la inmensa mayoría vota en contra de las políticas socialistas. Y los demócratas en este país han elegido el socialismo como su presente y su futuro. Ahí están estas jóvenes que son de las voces más influyentes. Entre ellos
y hay otros también que no son tan jóvenes, pero que también son de las voces más influyentes. Y les cuesta trabajo decir que el socialismo cubano y donde quiera que latinoamericano y chino y europeo no funciona. No funciona, es una dictadura, es una tiranía que oprime al pueblo y no quieren hacerlo, no quieren apoyar al pueblo cubano. Poco a poco han tenido que ceder ante la presión, pero ha costado trabajo y aún así es difícil sacar a veces la pronunciación, el pronunciamiento que queremos de esta gente. Para que tengas una idea, no estoy diciendo esto solamente de una manera testimonial. Estaba leyendo sobre una encuesta del Pew Research Center de julio a agosto del 2020. El 58% de los votantes cubanos registrados, el 58% está inclinado a votar. Hace un año estaba inclinado, estoy seguro que ahora es mayor, inclinado a votar republicano. ¿Por qué? Porque eran la gente con las que en ese momento se sentían nos sentíamos como comunidad cubana mejor representados, y ahora vienen esta gente y no apoyan al pueblo, un pueblo que no ha pedido ser recibido, y lo primero que le dicen es: no son recibidos aquí. ¿Por qué no son recibidos aquí? Y que conste, yo no necesariamente quiero que sean recibidos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería otra inmigración masiva que va a impedir el cambio allá, que es donde tiene que suceder un cambio. Ya yo aquí soy libre, ¿verdad? Pero allá no, mi familia, mis amigos no son libres. El cambio tiene que ser allá. Pero en lugar de decirles a los cubanos que no han pedido venir, en lugar de decirles aquí no son bienvenidos, deberían decirles aquí les apoyamos en su lucha por la libertad y haremos todo lo posible. Sin embargo, no es el pronunciamiento que hemos escuchado. Ha sido algo completamente hipócrita. Es una reacción hipócrita. Estos sí los recibo, porque la misma encuesta dice que el 32% de los votantes registrados, de los votantes latinos no cubanos, el 32% solamente está inclinado a votar republicano, contra un 58% cubano, casi el doble en porcentaje. Entonces, no sé, es un poco sospechoso al menos. Pastor Emigdio, tal parece que la narrativa que trae el inmigrante cubano está completamente en contraposición a la narrativa que tiene los políticos socialistas. ¿Es cierto eso? Sí, claro, por supuesto. Es que, mira, nosotros en Cuba tenemos una expresión parecida que dice: de la narrativa no se come. La narrativa no se come. Nosotros sabemos lo que es llegar a la escuela y desde la mañana hasta el mediodía estar adoctrinándote, no enseñándote, adoctrinándote. Claro, yo me doy cuenta de eso ahora que vivo aquí, que sé cómo mi hijo está aprendiendo, que tengo acceso a que si no me gusta la manera en la que está aprendiendo, en la que está siendo educado, pues puedo llevarlo a una escuela privada o puedo incluso educarlo en mi casa, cosa que en Cuba no es permitido. Hay un pastor que trató de hacer homeschooling, o sea, enseñar a sus hijos en la casa, y fue condenado a prisión por eso. Ahora, en Cuba estamos acostumbrados a que la narrativa de que si Fidel es lo mejor, que si el socialismo, que si estamos en contra del capitalismo y del imperialismo, que si el bloqueo esto, que si el bloqueo lo otro. Yo sé lo que es recibir narrativa todo el día, pero cuando llego a mi casa no hay comida, porque aunque mi papá y mi mamá me aman, no hay dinero, porque el gobierno no te permite desarrollarte como individuo, no te paga un salario digno. Un médico gana como promedio $30-40 al mes y una botella de aceite vegetal te cuesta $2, igual que aquí. Entonces, la narrativa no se come. Cada vez que escuchamos a un político que suena remotamente como un socialista, a los cubanos se nos encienden las alarmas, porque sabemos que detrás de eso lo que viene es control, lo que viene es manipulación, lo que viene es querer decirte cómo vivir, qué hacer, controlar cada aspecto de tu vida. Y déjeme decirle, vivir controlado por el gobierno
no importa el gobierno que sea, no es agradable, porque los seres humanos fuimos creados para vivir en libertad. Así es. Pastor Emigdio, muchísimas gracias. Nada más para terminar esta interesante conversación. Da a nuestros videntes puntos de acción en los que ellos puedan involucrarse y apoyar al pueblo cubano. Bueno, gracias por preguntar eso, muy, muy importante. Yo diría que algo clave es la información. La información es esencial. Informémonos. Tratemos de buscar diferentes fuentes. Una fuente así como esta, o sea, una fuente que no es un canal de televisión grande. No digo que no se puedan ver esos, ¿verdad? Pero buscar diferentes fuentes y evaluar la información. ¿De dónde viene la información? ¿Quién está generando esa información? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los propósitos de esa compañía que está generando la información? ¿Dónde tiene sede? ¿Cuáles son las conexiones? ¿Verdad? Es importante saber de dónde recibimos información. Vamos a tener una información que sea lo más cercana a la fuente. Si usted conoce a un cubano, pregúntele. Si usted conoce a un cubano, converse, hable. ¿Cómo fue que te criaste? ¿Cómo fue que aprendiste? ¿Cómo es que ves el socialismo aquí en Estados Unidos? Porque ya se puede ver en algunos políticos la narrativa socialista, como decía usted mismo, ¿verdad? Entonces, informarnos acerca de lo que está pasando en Cuba por fuentes extraoficiales. Busca el Facebook de cubanos, qué están posteando en el Facebook, qué están posteando en los diferentes medios de comunicación, de social media, ¿verdad? Para ver qué están diciendo los cubanos de a pie, decimos en Cuba, cubanos de a pie. No el cubano hijo de un político o el cubano que vive del gobierno, que vive el cubano de a pie, no tiene ningún lazo con el gobierno. Recibir esa información y apoyar a ese pueblo cubano, apoyarlo a través de esas social media y apoyarlo también si tenemos la opción de llamar a un congresista, a un senador a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, llamarlo y decirle, estoy con el pueblo cubano, espero que votes para que hayan sanciones al gobierno cubano, para que los militares cubanos no reciban beneficios, para que hayan beneficios al pueblo cubano, pero no al gobierno cubano, porque ya se está hablando de flexibilizar ciertas cosas, que lo único que va a hacer es enriquecer más al régimen, fortalecerlos, mientras que el pueblo se va a debilitar. Pastor Emigdio, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un placer escuchar tu historia y espero que nos podamos hablar muy pronto. Muchas gracias a usted, Tomás, y muchas gracias por escucharme con paciencia, también a los amigos televidentes. Sé que me apasiono bastante con este tema, particularmente, más probablemente. Muchas gracias, espero que se haya entendido todo lo que he querido decir que hay en mi corazón y en mi mente.